Hola, buen día. En el día de hoy vengo a presentarles las tareas de la personalidad en un pequeño hobby. Mi nombre es Fanny Cruz y soy del grupo 492, tutor Diego Arturo Sáenz, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso La Personalidad. La introducción. El presente trabajo está orientado para brindarles de manera precisa aspectos de las teorías de la personalidad como lo son teorías biológicas, cognitivas, del aprendizaje, humanistas, de los rasgos y psicoanalítica. Mediante estos mapas conceptuales nos permite conocer la manera en la cual un individuo puede aprender a interactuar en el entorno por medio de cada etapa de desarrollo dentro de cada teoría de la personalidad. Los objetivos. Comprender las características de la personalidad del ser humano, reconocer las aportaciones que las teorías psicológicas hacen al comportamiento del ser humano, identificar cada una de las apropiaciones de las ideas centrales de cada una de las teorías. Inicio con la teoría biológica. Las bases biológicas de la personalidad se centran en por qué o cómo los rasgos de la personalidad se manifiestan a través de la biología. Además de identificar los rasgos de la personalidad, esto se investigó mediante la correlación de rasgos de personalidad con los datos científicos de los métodos experimentales como las imágenes del cerebro y la genética molecular. Respecto a la teoría biológica encontramos 4 temperamentos. Es una teoría protopsicológica que sugiere que hay 4 tipos de personalidad fundamentales: sanguínea, optimista, líder, similares; colérico, que es malhumorado o irritable; melancólico, que es analítico y tranquilo; y flemático, relajado y tranquilo. Uno de los autores fue Iván Petrovich Pavlov. No se centran solo en la descripción de las diferencias psicológicas entre individuos, sino que procura explicarlas mediante el estudio de la actividad del sistema nervioso que da lugar al temperamento, la base de la personalidad. La tipología de la personalidad de Pavlov se deriva de sus hipótesis sobre las propiedades básicas del sistema nervioso. En este sentido es importante considerar los procesos fisiológicos, la excitación y la inhibición, así como sus 3 principales propiedades: la fuerza, el equilibrio y la movilidad. Seguimos con la teoría cognitiva. Durante la teoría cognitiva encontramos 3 principales exponentes. La teoría cognitiva plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. El autor Albert Bandura nos cuenta que él plantea citado: la conducta de las personas está orientada a metas, pues los individuos se pueden regular a sí mismos. Además, tienen un grado de libertad y capacidad de cambiar durante toda la vida. Consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Por tal razón, Bandura realizó sus estudios en humanos en el nivel contextual. Por lo tanto, a través de la observación, los modelos de la persona pueden transformar imágenes e ideas que se puedan cambiar, combinar y modificar con el fin de elaborar patrones de conducta adecuados. El autor Walter Mischel se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social y cognitivo. De estos estudios se pudo especificar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones, así como también que el individuo emite patrones de conducta complejos y distintos en cada una de sus interacciones cotidianas. Kelly, citado por Pervin y Jones, planteó como concepto estructural de la personalidad el constructo como una manera de construir o interpretar el mundo, en un término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta, les da estructura y significado. Seguidamente, la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje Estas teorías son un diverso conjunto de explicaciones que tratan de profundizar en un fenómeno tan vital como el aprendizaje. Además, el aprendizaje no solo consiste en los contenidos que nos enseñan en las escuelas o en nuestras casas, también incluye cómo debemos comportarnos adecuadamente en sociedad. Encontramos diferentes autores, uno de ellos fue Pavlov, también aprendizaje de Pavlov, que fue conocimiento clásico. Según este tipo, el aprendizaje se produce
cuando se asocian más o menos al mismo tiempo dos estímulos, uno incondicional y otro condicionado. El aprendizaje de Piaget dice: el aprendizaje existe gracias a los cambios y a las situaciones novedosas. Nuestra percepción del mundo se renueva a medida que crecemos. La adaptación tiene lugar mediante un proceso de asimilación que modifica la realidad externa y otro de acomodación que cambia nuestras estructuras mentales. La organización procura integrar las diferentes adaptaciones a lo largo de nuestro desarrollo entre diferentes estadios del desarrollo, de forma vertical o del mismo estadio de desarrollo, de forma horizontal. El aprendizaje significativo de Ausubel. Para que la gente aprenda es preciso actuar sobre sus conocimientos previos. Esta teoría está muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje de memoria. Retener largas listas sin discutir porque produce conocimientos mucho más duraderos que se interiorizan mejor. Aprendizaje social de Bandura. Hizo hincapié en el papel de las variables sociales y unió las perspectivas conductistas con la que cognitiva enfoca, que prioriza el estudio de los procesos mentales. Afirma que casi todas nuestras conductas se adquieren por observación e imitación. Teoría humanista. Las características de la teoría humanista son: el ser humano es selectivo, por ende es capaz de elegir su propio destino. El ser humano es libre de establecer sus propias metas de vida. El ser humano es responsable de sus propias elecciones. Principales postulaciones. Sustentada en la idea de hombre como ser humano verdadero e integral. La existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, a que se manifestaría como procesos continuos de búsqueda de autorrealización y autorrealización. La personalidad es una organización o una totalidad de este continuo tránsito de desarrollo, en cuyo caso la personalidad debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. Principales exponentes fueron Seligman y Maslow. Teoría de los rasgos. Principales postulados. Se centra en las diferencias entre los individuos. Argumenta que la personalidad individual se compone de una amplia variedad de factores. Hay 5 factores que representan un rango entre estos dos extremos: son intraversión, introversión, amabilidad, cordialidad, dureza emocional, apertura de cerrazón, neuroticismo, estabilidad emocional. Rasgos de la personalidad son: sociabilidad, apertura, responsabilidad, amabilidad, neuroticismo. Principales exponentes fueron Gordon Allport, Raymond McCray y Eisenstein. Teoría de la psicoanalítica. Hace hincapié en la importancia de los motivos, emociones y otras fuerzas internas. Suponen que la personalidad se desarrolla a medida que los conflictos psicológicos se resuelven, por lo general durante la niñez. Principales autores fueron Sigmund Freud y Erik Erikson. Según Freud, se desarrolla por primera vez la teoría psicoanalítica de la personalidad basándose en 3 estructuras: ello, superyo y yo. Erik Erikson, en las etapas epignéticas puede distinguirse lo siguiente: confianza versus desconfianza, laboriosidad versus inferioridad, iniciativa versus culpa, autonomía versus vergüenza. Cada etapa influye en la secuencia del desarrollo, cada etapa acumula componentes de identidad. Respecto a estos mapas tenemos una conclusión. Para el estudio del análisis e interpretación de la personalidad como psicólogos podemos tomar una teoría con su respectivo representante e ir dando respuestas del por qué actúan, sienten y piensan de determinada manera. En esta ocasión las teorías trabajadas son biológica, cognitiva, aprendizaje humanista, teoría de los rasgos y psicoanalítica. Y tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.